Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos Osvaldo Montalvo Cosío, Camelia Michel y una servidora, Raquel Valerio. En la segunda parte estará con nosotros nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. De inmediato vamos a mencionar los temas que tenemos en el tapete en la noche de hoy. Y es que la rendición de cuentas es el primer tema que tenemos, la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional del presidente Danilo Medina. Luego tenemos que una multitud ataca a 2 brujos haitianos que violaron a una niña. El informe de la CIDH dice que en la República Dominicana hay graves faltas de apatridia. Los consulados dominicanos en Haití, el negocio de los cónsules. Y finalmente tenemos que los haitianos se adueñan de Bávaro. Pues bien, Osvaldo y Camelia, ustedes oyeron el discurso el martes el pasado del presidente Danilo Medina el día 27 de febrero, celebrando nuestra independencia. Y a mí particularmente me pareció que se le olvidó mencionar el problema mayor que hay en el país, porque afecta al empleo de los dominicanos, daña la imagen del país, perjudica nuestro perfil sanitario y ya comienza a convertirse en problema en las escuelas. ¿Ustedes a qué conclusiones han llegado? ¿Qué puede decirnos Camelia de este discurso del 27? Bueno, realmente los discursos del 27 de febrero deberían formar parte de una antología, porque la antología del país soñado y recuperado en sueños. Todas las cifras fabulosas, todo muy bien, pero ojo, hay algo que me interesó de manera particular y es el anuncio de que se van a adquirir drones y un cierto equipo sofisticado para vigilar la frontera. Obviamente, ese anuncio se hace para no tener que enfocar de lleno el tema haitiano. ¿Por qué? Porque si se menciona que se va a vigilar la frontera, pues él piensa, o sea, el presidente o sus asesores pensaron que la gente que está disgustadísima con ese problema migratorio va a sentir cierto alivio. Sin embargo, los cuestionamientos comenzaron de una vez en las redes, en los periódicos. En primer lugar, digamos, siempre hay que vigilar cuando aquí se adquieren equipos. No es así, Osvaldo. O sea, esos drones, esas cosas, generalmente se hacen unas licitaciones medio extrañas, se justifica una erogación alta y en definitiva los resultados muchas veces no están acordes con lo que se espera. Pero yo digo que es positivo. Porque ya esa es una forma del gobierno admitir que hay un problema en la frontera, que la frontera está desguarnecida. Entonces, indirectamente, para el que sabe leer entre líneas, él está admitiendo que hay un problema, sin decirlo abiertamente. Entonces, eso es positivo. Otra cosa que quería decir, ya no respecto al discurso, sino al 27 de febrero, me gustó muchísimo que los nacionalistas, algunos grupos nacionalistas, hicieron actos de presencia frente al Congreso Nacional. Ya eso se había anunciado que iban a ir y hubo una buena presencia de gente allí, donde se les reclamaba al presidente y al mismo Congreso que aborden el tema haitiano. Entonces yo creo que si nuestros políticos saben leer las circunstancias, deben ver que de aquí en adelante la gente está dispuesta a enfrentar de una manera más abierta este tema. Yo tengo, Camelia, una lectura diferente de lo que el presidente dijo respecto del problema con Haití, de la frontera. O sea, si ya todo el que quería pasar pasó, ¿qué es lo que nosotros vamos a vigilar? Si ya están todos aquí. Pueden venir más, Osvaldo, ¿no? Ok, no. pero, o sea, ¿qué vamos a vigilar? Entonces, ¿cuál es el punto? Siempre se ha hablado de la parte física del muro, de la frontera, el muro. La frontera es una línea en que divide 2 países y que para usted cruzarla, usted tiene que agotar una serie de procedimientos. Usted no la puede cruzar libremente, por eso es una frontera internacional. Entonces se supone que para usted ingresar a la República Dominicana usted necesita una visa. Bien, pero si ya el problema lo tenemos de este lado y podríamos discutir
¿qué parte del problema todavía queda pendiente? Es decir, ¿cuántos haitianos todavía hay del lado de Haití? ¿O cuántos haitianos hay del lado de Haití que querrían entrar y no pueden entrar? Que no creo que sean muchos. El problema ya lo tenemos adentro. ¿Ok? Entonces, sí el presidente dijo que los que están adentro están legales y que contra los legales, pues ya están legales. O sea, ya ellos vienen a aportar al país y vienen a trabajar Una aquí y demás. maravilla. Entonces, si están legales, nosotros tenemos una considerable cantidad de nuevos dominicanos que entonces lo que nosotros tenemos que cuestionarnos seriamente, y eso más adelante, hay muchas personas que piensan que uno dice estas cosas y dicen, ay, pero es que toda esta gente son xenófobos y racistas y demás. No, eso lo vamos a ir viendo porque nosotros vamos a ver cuál es el aporte, qué es lo que ellos aportan y qué es lo que ellos cuestan. Entonces ya no lo vamos a ver en términos de discurso, porque discurso es lo que uno, es lo que uno hace aquí. Lo vamos a ver en términos de impuestos. Más adelante le vamos a ir dando forma a algo que yo he dado en llamar el impuesto migratorio. ¿Usted sabe qué significa eso? La parte de los impuestos que nosotros pagamos que va directamente al sostenimiento de la migración haitiana. Así es, Osvaldo. ¿Y qué te pareció en un discurso que se llevó aproximadamente 2 horas y algo más, en donde la gente estaba expectativa desde el principio, esperando que se hablara de los temas realmente de corrupción, de los temas, del mayor tema que estamos tratando ahora, que es la migración haitiana, en donde fue al final ya que él quiso quizás dar un pañito tibio, no sé, mencionar por no dejarlo quizás pasar por alto, pero un discurso de 2 horas y algo en donde las personas, según lo que hemos leído en las redes, inmediatamente hubo una evaluación del discurso tanto en las emisoras radiales como también en las redes sociales. Las personas no quedaron satisfechas y no solamente eso, sino que decían que todo lo que él había planteado, o sea, nada era correcto. Tú como economista, Osvaldo, ¿qué tú puedes decir en cuanto a esas cifras dadas? ¿Cómo se tomó, qué parámetro, esa cifra de esos porcentajes? Bueno, lo que pasa es que cuando uno hace una fiesta, cuando al medio de la fiesta, entonces uno hace un espectáculo de fuegos artificiales, ¿no? Exacto. Y entonces todos esos fuegos suben, esas luces bellas hacia arriba y explotan y todo el mundo mirando embelesado hacia arriba. ¡Wow, qué maravilla! Eso fue el discurso. Entonces, respecto de los porcentajes, o sea, yo digo que eso tiene lo que en metodología se llama la no falsabilidad. Por ejemplo, el presidente habla de la transparencia y habla de sus cifras. Bueno, a mí me gustaría poder reconstruir esas cifras desde abajo. O sea, yo ver los datos que él ha presentado, por ejemplo, en términos del crecimiento en el empleo, porque él dice, prácticamente el discurso es que en la República Dominicana no hay desempleo. Pero entonces eso contradice lo que yo veo en la calle, lo que a mí me comentan la gente que yo conozco. O sea, usted es profesor en una universidad y estamos hablando de clase media, que ese otro concepto que él importó, no solamente, él no importó solamente a Joao Santana, sino el concepto también de que la clase media, o sea, cuando tú sacas a un pobre, suponiendo que tú lo sacas de la pobreza, tú tienes que sostenerlo fuera de la pobreza, porque si tú dejas al pobre solo, entonces el pobre vuelve y se hunde en la pobreza, ¿no? Entonces, no es solamente sacarlo, sino sostenerlo. Es decir, no es solamente darle un subsidio, sino hay que mantener el subsidio. Pero además de eso, y eso ha generado discusiones muy interesantes, yo también decía que si tú me das a mí el privilegio de la metodología, yo erradico la pobreza de la República Dominicana, porque claro, yo lo que planteo es que todo aquel que respire es clase media y ya todos somos clase media. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el criterio para calificar a una persona de clase media? El sentido común, señores, no tenemos que ir a esas metodologías más avanzadas y demás de esos organismos internacionales y demás. Cualquier persona en la ciudad de Santo Domingo hoy en día sabe que para ser clase media necesita no menos de 100,000 pesos mensuales. Eso es clase media, no menos de. Eso sería un clase media baja. O sea, ¿recuerdan la franja que creaba el profesor Bosch? Que dentro de la franja media, a la vez habían tres franjas, ¿no? Entonces,
Una familia con menos de 100,000 pesos subjetivamente no se considera de clase media. Entonces esos son, para responder un poco tu planteamiento, esos son parte de las luces de bengala que se lanzan, ¿me entiendes? Y te plantean una realidad completamente fantástica porque la gente lo que ha planteado es eso. O sea, este señor no vive en este país. Y en cuanto a los avances tecnológicos que él hablaba del uso de los drones, del plan del teleférico, cuando aquí no hay condiciones No, habla de que el teleférico es sí. un instrumento de conectividad. O sea, eso está excelente. O sea, lo que me gustaría saber un poquito más, que él le explicara, o sea, qué significa esto de conectividad, ¿no? Pero hay algo que siempre yo le llamo mucho la atención. En finanzas hay un par de principios, ¿no? Que dice que el que no va a pagar no discute precio. Y eso es así. A caballo dado no se le ve colmillo. Y el que no va a cumplir ofrece lo que sea. Sí, Porque entonces, fíjense que hace unos 15 años aquí se gastó cualquier cantidad de dinero y vinieron muchos organismos internacionales, muchos técnicos, muchos consultores, y la idea era que en el gasto público no se propusiera ningún proyecto si no venía con su financiamiento debajo del brazo. Y otra La cosa, idea es que tú no vengas a decir, mira, vamos a hacer un aeropuerto en Gascue. No, muy bien el aeropuerto en Gascue, pero ¿con qué dinero? Entonces la idea es que cada proyecto tiene que tener una fuente de financiamiento identificada porque si no, eso provoca atrasos en el cumplimiento de los pagos del gobierno, eso provoca quiebra en el sector privado, eso después se va a deuda pública, es problemático. Entonces, ¿cómo es que todos esos ofrecimientos se van a cumplir si nosotros actualmente tenemos una crisis en las finanzas públicas? Estamos hablando de un nuevo, de lo que llaman un pacto fiscal, que lo que significa fundamentalmente es más impuestos, o sea, el gobierno está buscando más impuestos. Entonces, ¿de qué manera se van a asumir esos compromisos? Entonces, si no se pueden asumir, no hay que ser un genio para darnos cuenta que eso es parte de los fuegos de artificio. ¿Sí? Así es. Y en una parte también él mencionó, dijo que nada más hay que salir a las calles para ver cómo está la situación. Sí, correcto. Sí, entonces, a mí me gustaría, o sea, ustedes y las personas que están aquí presentes, tenemos que hacer un sondeo de la realidad, que hay que salir a la calle para ver. Pero lo que él presentaba en las imágenes no presentaba absolutamente la realidad de la República Dominicana. El salir a la calle y ver el panorama no es lo mismo que él menciona. O sea, tú ves la calle, y no es porque seamos racistas, pero donde quiera, en todas las esquinas, lo que tú ves son indocumentados. Salga a la calle. Sí, hay que salir a la calle y vengan ustedes de fuera para que vean con sus ojos. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos continuaremos con los temas que tenemos en el tapete. No se muevan de sus asientos. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en este su programa Encuentro con la Soberanía. Continuamos con los temas que tenemos en el tapete y Camelia y Osvaldo, al parecer la impunidad de que gozan en el país los haitianos protegidos en los pueblos por las congregaciones jesuitas los llevan a actuar a las claras. En Cotuí violaron a 2 menores de edad. Según un informe periodístico del Nacional, ocuparon 7 pueblos que abandonaron en Montecristi, muy cerca de Cañongo. Entraron a una casa a robar y dejaron heridas a las personas. ¿Cuáles recomendaciones hay que hacer a los dominicanos ante esta avalancha? Bueno, tú planteas varias cosas, porque tú haces un resumen de ciertos hechos en torno a la migración haitiana. Y yo quería destacar respecto a las niñas violadas y las personas que fueron asaltadas en su casa en Montecristi, dijiste, que ciertamente ya se está haciendo el conteo de los muertos de este año a mano de los haitianos y ya van aproximadamente 22.
unos más, unos menos, pero por ahí va la cifra. Claro, pero hay otro tipo de problemas porque hay Los gente mutilados. hay gente mutilada, gente que ha sido quizás agredida, violada. Ciertamente es una estadística muy dolorosa. Y voy a decirte algo, podemos maquillar todo lo que queramos la situación. Podemos decir, podemos apelar a las cifras, podemos callar ciertos hechos, pero en las calles la cosa está diferente. La gente, las comunidades se están blindando en contra de esta migración. Fíjate, es un fenómeno que se da de tiempo en tiempo. Desde el primer o segundo gobierno de Leonel Fernández comenzó este problema de que en los barrios, las comunidades que han tenido problemas serios con el número de inmigrantes y con la conducta de los inmigrantes han ido creando mecanismos y han logrado sacar una parte de esa población de su comunidad. Pero ¿qué sucede? Que si no se ponen controles, ellos vuelven, claro, o se meten en comunidades vecinas. Entonces, este es un asunto para responder esa pregunta que tú haces de qué se le puede recomendar a la gente. Y la única recomendación que se puede hacer es que las comunidades se mantengan alerta y se mantengan unidas en juntas de vecinos, porque solamente ha sido a través de las juntas de vecinos que se han resuelto las cosas, y también para evitar confrontaciones. O sea, nosotros siempre hemos abogado desde este programa y desde cualquier tribuna en evitar las confrontaciones, la violencia en las calles. Bueno, o sea, no es bueno nunca llegar a esos extremos, pero sí hay que mantener la vigilancia constante. Y las comunidades tienen que trabajar para defender sus linderos, pero tienen también que asociarse con otras juntas de vecinos. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque no ganamos nada con sacar una comunidad de migrantes que están ahí sin ningún derecho a estar y que están creando problemas. No ganamos nada con eso si se instalan dos o tres kilómetros más para allá. Entonces, en vista de que las autoridades no tienen una respuesta en los hechos para eso, entonces la población tiene que aprender a unificarse. Mira, ahí me gusta el concepto de Manuel Núñez de la frontera interior, que él más adelante, me imagino, claro, se lo voy a preguntar. Fíjense que hay lo siguiente, cuando uno hace planteamiento, yo más de una vez he dicho que no vamos a encontrar haitianos en dos lugares, ni pagando impuestos, ni en una fiscalía. Entonces dicen de nuevo, ay, pero qué racista. No es cuestión de racismo, es cuestiones que no tienen esa cultura. Cuando usted no tiene la cultura de dirimir sus diferencias por vía de un tercero, por vía de un fiscal, por vía de un juez, sino que cuando usted tiene una diferencia, lo primero que usted agarra es un machete, porque esa es su cultura, ese es su método acendrado de muchos años. Usted, no es verdad que porque usted cruza la frontera, usted eso lo va a transformar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Eso va a seguir sucediendo porque tiene que suceder. Eso lo he dicho por un lado. Por otro lado he dicho, van a seguir ocupando. Señores, es la cuestión lógica. Toda persona, todo individuo ocupa un lugar en el espacio. Entonces usted, si es un trabajador ilegal, usted se queda en la construcción o se queda en el campo. Los que vienen tienen que meterse en algún lugar, aunque uno no lo vea, pero están en algún lugar. Entonces, en la medida en que son más, van a seguir avanzando hacia los lugares que están desprotegidos, porque los lugares protegidos ellos los conocen. Entonces van a ir avanzando en distintos frentes y va a llegar un momento en que van a tocar la propiedad privada. Entonces, con la propiedad privada, correcto, ese es el hueso, ahí van a chocar con el hueso. Entonces, ahí va a haber una confrontación, porque ellos lo que van a tratar es de poner sus derechos humanos contra la propiedad privada de los demás. Entonces, cuando viene a ver, no nos sorprenda que venga algo así como una reforma agraria para beneficiar a los haitianos. ¿Qué les parece la idea? Bueno, muy buena para ellos. Y déjame decirte, Osvaldo, que ciertamente ese tipo de expectativas que tenemos, la vida diaria nos la va confirmando. Porque el problema que hubo en una comunidad de San Francisco de Macorís, donde el síndico hizo un desalojo de un grupo de haitianos que estaba instalado en un terreno privado, sí, que justamente el problema vino principalmente porque había unos niños dentro de una casucha que se mandó a derruir, y ahí entonces, bueno, vinieron
diplomáticos y eso, Correctamente. a darle pau al síndico. Así mismo. Y hablar de derechos humanos, etcétera. Entonces ya comenzó el problema, ¿verdad? Pero que resulta que según ha dicho el rumor, esos niños no estaban adentro de la casucha, los metieron ahí precisamente para crear problemas. Claro. Eso es correcto. Señores, y a pesar de que según nuestro Tribunal Constitucional no tenemos ninguna relación vinculante con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, de la OEA, los miembros de este organismo les fue permitido sesionar en el país y actuaron como un organismo que interviene en un estado normalmente desarmado. No hay ninguna posibilidad de que un haitiano sea apatridia. Basta con que uno de los padres lo sea. Los haitianos pretenden que nosotros les entreguemos a ellos documentación que ellos se les niega en su propio país. ¿No hay nadie que pueda defender a la República Dominicana en esos foros? No hay nadie que pueda defender a República Dominicana en esos foros. Pero si no pertenecemos a ese... No, porque fíjate qué es lo que pasa. Es lo mismo que decía Osvaldo, de esos informes así fabulosos que están secuestrados. ¿Por qué? Porque los métodos, nadie accede a esos métodos, nadie accede a las puertas para usted poder develar la verdad. Entonces, eso pasa en los organismos. ¿A qué profesional, qué sociólogo, qué historiador, qué técnico dominicano que tenga una visión independiente del gobierno invitan a que vaya ahí? No. Bueno. Ahí eso está lleno de funcionarios que son completamente... bueno, en su accionar son antidominicanos, aunque puedan cantar el himno nacional, puedan hacer todo el espectáculo que se hace. Pero ahí se le permite el paso también a las ONG y a esas agencias internacionales que tienen una agenda. Entonces ahí, o sea, a ti te invitaron, Osvaldo. No, para nada. Manuel Núñez lo invitaron. No, ninguno de nosotros. Ajá, y otros, y los escasos sociólogos que no están comprometidos con la fusión tienen acceso a esas actividades. No, recuérdense que lo que se ha dicho más de una vez, existe una conspiración. Entonces, lo que pasa es que cuando uno habla de una conspiración, siempre también viene viene la teoría de la conspiración, eso no es posible. Sí, claro, nos dicen paranoicos. Claro Sí. que es posible, porque tanta coincidencia en todo, tanta coincidencia no puede ser, no es fortuita. Entonces, todo coincide, ustedes fijan, todos los documentos que producen los organismos internacionales son coincidentes. La visión que tienen todas estas ONG son coincidentes. Qué raro, si hay pluralidad, porque cuando uno tiene pluralidad siempre va a haber una voz disonante. No, es un único concierto. Y desde fuera, obviamente, también existe la misma visión. Todo es un concierto para tratar de descansar, de desalojar la crisis haitiana en la República Dominicana. Sí. Eso se está haciendo en contra de este país y es bueno establecerlo desde ahora porque hay otros países que más adelante van a tener crisis parecidas. Ellos ahora lo saben y lo que hacen es que en buen dominicano miran para otro lado. Pero más adelante ellos van a tener otro tipo de crisis y van a querer entonces la comprensión internacional. Así es. Eso Sí. para que se tenga en cuenta. Sí, y sobre todo, pero hay una pregunta que queremos dejar en el aire. ¿Qué derecho tienen esos organismos internacionales a sesionar aquí si República Dominicana no pertenece? ¿Por qué las autoridades lo permiten? Así es, señores. Amigo televidente, piénselo. Sí, y los consulados dominicanos en Haití otorgaron 596,000 visas en un lapso de 10 años. Son muchos los haitianos que han entrado con este método. También hay visas falsificadas y otro método son las llamadas visas de estudiantes, que en este tiempo fueron de 50,000. En gran medida, la corrupción de estos consulados que expiden visas sin límites se halla detrás de esa gran inmigración ilegal. ¿Ustedes qué piensan? Yo sí quiero comentar, porque Amnistía Internacional sacó recientemente el ranking de corrupción que ellos hacen y obviamente nosotros salimos en un lugar... Transparencia Internacional. Sí. Salimos en uno de los últimos lugares y obviamente eso lo destacan. Lo que ellos nos destacaron es que Haití está como 5 o 6 escalones por debajo de nosotros. Entonces sucede que con la migración haitiana nosotros no solamente importamos indigencia y enfermedades, sino que nosotros también, aunque usted no lo crea, importamos corrupción.
Es decir, según el índice de Transparencia Internacional, los haitianos son más corruptos que nosotros. Eso ellos no lo dicen porque no les conviene. Entonces ahí es donde ustedes ven lo que es ¿cómo se llama? El balance que hacen estos individuos, y uno se da cuenta cómo hacen un uso descaradamente sesgado de lo que son las informaciones. Ahora, hay una cosa que ellos no ponen ahí. Nunca ha sido creado un índice de corrupción de los organismos internacionales ni de las ONG. No. Y eso sería interesantísimo porque ustedes vieron los escándalos de Oxfam, pero Oxfam no es la única. Tampoco. Oxfam no es la única. Por ejemplo, Camelia, Raquel, Participación Ciudadana cambió recientemente su director ejecutivo y ellos se cansan de hablar de democracia, pero yo no me enteré de esas elecciones. ¿Hubo elecciones? Y si no hubieron elecciones, ¿cómo se elige el director ejecutivo de Participación Ciudadana? ¿Dónde está el padrón el padrón que ellos le someten? ¿Son primarias cerradas o son primarias abiertas? Entonces, fíjense cómo personas que se llenan la boca de hablar de democracia, fíjense cómo de repente hace cosas y nadie se entera. Señores, y hablando de consulados y de expediciones de visas, de visados, ¿ustedes que no han sabido qué pasó con el que nombraron cónsul, el Boció? ¿Qué pasó? Él anda en lo suyo. Él anda en lo suyo. Bueno, mira, déjame decirte algo. Esas cifras que tú das ahí, de todas las visas que han sido expedidas entre legales e ilegales, yo creo que ese número se va a incrementar, lamentablemente, porque mira, nombran a Boció, pero además de Boció, están los otros cónsules que no sabemos cuál es la conducta de ellos. Así es. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con nosotros nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez. También nos quedaremos aquí, se quedará Osvaldo con nosotros. Así que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breves instantes con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en esta parte final de su programa Encuentro con la Soberanía. Como siempre, en la segunda parte tenemos a nuestro invitado de siempre, el historiador y escritor, productor de nuestro programa Encuentro con la Soberanía, Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel, a este espacio. El tema de hoy que tenemos es el tema de la OIM, de ese documento que lo teníamos planificado para los programas anteriores y lo tenemos hoy para exponérselo. Pero antes de entrar en este tema, queremos preguntarte, Manuel, ¿qué te pareció el discurso del 27 de febrero del presidente, el primer mandatario de la República Dominicana? Y háblanos un poco acerca de esta fecha del 27 de febrero, entre otras cosas más. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pareció el discurso del presidente? Bueno, yo creo que fue un discurso muy, muy bonito en el sentido estético, ¿no?, de la palabra, es decir, un discurso para agradar a los oídos, palabras dulces, que estaba lleno de ausencias, ¿no? Estaba Odebrecht, ausente estaba la mina de San Juan, ausente estaba los problemas judiciales, Punta Catalina, la OISOE, estaban inclusive la inseguridad que ha llevado a tantos dominicanos a fallecer a manos de ilegales haitianos. Tampoco habló de ese tema, es decir que era un discurso que tenía un montón de lagunas, pero de las cosas que abordó, hay cosas que uno dice, bueno, no sé cómo lo va a hacer, porque él habló de un seguro médico para la diáspora, él habló de una república digital, él habló de una conectividad en los transportes y de una serie de cosas que tenían que ver con una plataforma digital de un país enteramente moderno. Y que no se va la luz nunca. Y desde luego, pues, uno se dice, bueno, esto, ¿en qué país estamos, Agripina? Como decía el personaje de Rulfo. Es decir, no se sabe bien. Ahora bien, los temas del discurso ya en sí, la educación, que ha sido el eje central de todos los años de gobierno, porque en el discurso que oímos ayer,
hace poco, ¿verdad? En febrero, vimos que muchas de las cosas que él prometió ya se habían prometido en otros discursos. O sea, que era una especie de reciclaje, ¿no? Y estaban siendo reaplaudidas porque ya fueron aplaudidas en otros discursos. Entonces, el que elaboró el discurso también no tomó en cuenta la memoria colectiva de la gente que lee los discursos, pero en general fue un discurso mejor que los otros, en el sentido de que estaba mejor articulado, estuvo mejor leído, mejor significado. Está aprendiendo. Sí, y desde luego, pues esto va en su beneficio. En el tema educativo, yo pienso que no son los logros que hemos que se exhiben allí, porque la educación no son ni los almuerzos, ni los mangús, ni los desayunos, Ni nada los de eso. planteles Ni las siquiera aulas. las aulas. Ni las aulas. La educación es el resultado De un sistema. de un sistema de enseñanza, y ese resultado fue medido internacionalmente PISA. por la prueba PISA, y la prueba PISA colocó a la República Dominicana, para vergüenza de todos nosotros, en el último lugar. Pero no en cualquier último lugar, sino en el último lugar, muy por debajo del que está en penúltimo. Es decir, Nicaragua, que es quien está por encima de nosotros, que gasta $400 por estudiante, nosotros estamos gastando $1,000 por estudiante. Nicaragua, en la orquídea de la excelencia, Nicaragua tiene un estudiante de cada 19,000 que llega a la prueba 5 de PISA, que es el grado de excelencia. La República Dominicana tiene un estudiante por cada 125,000, o sea que estamos 5 veces por debajo del que está en el penúltimo, lo cual evidentemente en términos de lo que es la lectura, la matemática, la ciencia, significa un enorme retraso para nuestra educación y implica el enorme esfuerzo que habría que hacer para sacar al país del atolladero educativo en el que está, que no es únicamente una cuestión de dinero, porque no todas las cosas son dinero, sino que hay cosas que tienen que resolverse con otro tipo de políticas. Manuel, y en relación a los empleos, que él mencionó que se habían generado muchos empleos para dominicanos, ¿cuáles son esos empleos? Bueno, ahí se citaron las cifras de los empleos que están, evidentemente, la gran bolsa de empleo son las obras públicas del Estado, que son obras públicas grandes, Punta Catalina, las construcciones del metro, las construcciones de carreteras, las reparaciones de esas obras, las construcciones de barrios, la ciudad Juan Bosch. Ahí está la gran bolsa de empleo. O sea, ahí se va una gran cantidad de dinero, pero esa bolsa de empleo nada más hay que ir a ver allí quiénes son los empleados. Igualmente, la otra bolsa de empleo es el impulso que se le ha dado a la agropecuaria. Hay que reconocer que se le ha dado un crédito a la agropecuaria y que ha habido un impulso. Pues bien, en la agropecuaria el empleo está absolutamente desnacionalizado. En las infraestructuras el empleo está desnacionalizado. En el turismo, señores, correcto, que era algo sagrado, también está desnacionalizado. O sea que el empleo es una cosa que no le está beneficiando al dominicano. Yo me digo, y por eso le decía a Osvaldo hace poco, que estamos yendo hacia el surgimiento de una generación de no trabajo, de gente que se va a desvincular de la actividad productiva y que se va a acostumbrar a vivir de subsidios, de ser correveidor de los políticos, de ser criado de los políticos, y eso desde luego es muy dañino porque eso perjudica el cuerpo social, porque todo eso tiene consecuencias sociológicas también, no solamente económicas, y consecuencias sociológicas que se prolongan en el tiempo, porque tiene padres, hijos de gente que no ha tenido una actividad laboral, que luego esa misma gente están en desventaja porque cuando van a un hospital público, como no son parte del sistema de seguro social,
pues no hay forma de que encuentren atenciones porque los hospitales públicos ya están ocupados por las parturientas, por los enfermos haitianos, es decir, por una serie de personajes que entran ahí que no estaban contemplados originalmente en el Senado. Yo llamo la atención, Manuel. Siempre me ha gustado llamar la atención, y con la mejor intención del mundo, sobre la coherencia de los planteamientos que hacen los políticos, no solamente Danilo, sino todos los políticos. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene, en la vida social, se enfrenta a una serie de elementos que son fácticos, que están ahí de todos los días. Por ejemplo, como que hoy en día el dólar está a 49 por 1. O sea, eso no es que lo que diga fulano, no, usted va a comprar $1, usted tiene que llevar 49 pesos. Igual, otros elementos, por ejemplo, lo que tú planteabas respecto de la educación. Entonces, por un lado se nos dice, y lo suscriben los organismos internacionales, que nosotros somos el campeón del crecimiento económico en el mundo, ¿verdad? Pero a la vez estamos en el último lugar en materia educativa. Entonces, ¿cómo se compagina una cosa con otra? Sí. El presidente dice, por otro lado, que ante la afluencia y la demanda de habitaciones por parte de los turistas, se han construido o se van a construir, eso es una fábula. O sea, están los turistas llegando por montones. Sin embargo, el dólar está a 49 por 1. Si hay tanta afluencia de turistas, pues hay mucha afluencia de... ¿verdad? Entonces, igual, si realmente hay tanta holgura presupuestaria que nosotros nos damos el lujo de ofrecerles seguros a los dominicanos que vengan de Estados Unidos para acá, si eso es una gran holgura, ¿por qué entonces estamos hablando de un pacto fiscal? O sea, entonces no hay coherencia. Entonces, lo peor, cuando no hay esa coherencia, el fenómeno, lo más pernicioso de todo, es que no reconocemos que tenemos un problema. Por estar dorando la píldora y por estar presentando, o sea, por todo eso engañabobos, porque son engañabobos, entonces nosotros nos perdemos en que tenemos un problema, que vamos a encarar ese problema, que ese problema comporta sacrificio de parte de la población, porque también es el discurso populista, el de que nadie tiene que hacer nada, déjenmelo a mí, yo lo resuelvo. Mentira. O sea, eso es mentira. O sea, los problemas en sociedad implican compromiso y esfuerzo de todo el mundo. Entonces, yo ahí me aparto un poco porque los fuegos de artificio yo no creo que nos hagan bien. Yo creo que mejor nos hace reconocer cuáles son los problemas que tenemos y cuál es el método que el presidente plantea que él dice que tiene para resolverlo. Porque si no es como una sociedad de muchachos. Y muchas veces he dicho, no solamente es una cuestión de los políticos, sino de la sociedad. O sea, debe haber una sociedad que reclame y que le diga, presidente, eso no es así. Así es, ¿sí? Así es. Manuel, el presidente también mencionó que grandes avances e inversiones en las cuestiones esto de los invernaderos, pero yo fui a Rancho Arriba, en Ocoa, y lo que vi fue invernaderos llenos de haitianos, o sea, haitianos que le han dado documentos, los mismos empresarios le están dando documentación de dominicanos, pero son los haitianos ilegales que están trabajando en esos invernaderos. También quiero aprovechar para felicitar a los trinitarios a favor de la soberanía que hicieron una actividad el 27, se manifestaron en Puerto Plata, a Ramón López, Santos García, Luis García, Kirsis, en fin, al grupo completo. No pude asistir, tuve que quedarme ahí por razones ajenas a mi voluntad y ellos no solamente no fue hacer un bandereo, ellos llevaron un plan de acción, ellos llevaron el proyecto y ya ellos repartieron el trabajo que van a realizar, porque los dominicanos, como mencionó Manuel Núñez, como hemos hablado anteriormente, debemos integrarnos a las juntas de vecinos y trabajar con la comunidad, porque es la única manera que vamos a enfrentar la situación que estamos viviendo ya con este problema de los haitianos. Sí, déjame decir algo breve. Sí. Los nacionalistas, la gente que ha abogado por la soberanía y que se vale mucho de las redes, están expresando muchas quejas porque muchas cuentas de nacionalistas conocidos en nuestro ambiente se las están o hackeando o se las están cerrando. Sí. Entonces hay una situación en que no se sabe si son decisiones de Facebook porque les están poniendo quejas, o si se dice que hay un organismo del Estado que se ocupa de ir obstaculizando ese tipo de cosas. Entonces hay muchísima gente importante para nosotros
que siempre llevan informaciones frescas y veraces en este problema, como nuestro amigo Vianey Arteaga, Sí. que vive en México, que es un dominicano muy combativo y que nos ha ofrecido muchas informaciones confiables en torno a este tema. Entonces, él tiene ya varios días, 50, él se dio ya la voz de alerta, y la verdad es que tenemos que buscar un mecanismo para averiguar pero qué está pasando. al final no van a poder, porque lo más fácil, o sea, lo que van a hacer, vamos a hacer los nacionalistas, que vamos a crear cuentas nuevas con otros nombres, y al final esa estrategia no va a funcionar. Esos son los proclamados demócratas, ¿no? O sea, son... ¿Los demócratas? Sí, esos son los demócratas liberales, que son tan liberales y tan demócratas que no admiten una diferencia de criterios. Así es, amigos televidentes, vamos a entrar en el tema que teníamos en la segunda parte y el que teníamos pendiente de concluir es el informe escrito por la OIM. Pero antes, como ha sido esta semana de la patria, ya vimos ya la reflexión de Manuel Núñez. Quiero que tú nos expliques de qué trata el documento este de la OIM conjuntamente con Osvaldo. Adelante, Manuel. Yo creo que es un documento que se ha hecho para tratar de culpabilizar a la República Dominicana, previamente, crear una especie de culpa, una culpa que inhiba cualquier reclamación de República Dominicana en el tema migratorio, porque el objetivo de ese documento, es decir, esencialmente lo que se ha publicitado es que por cada extranjero ilegal que hay en República Dominicana, hay 3 extranjeros fuera de República Dominicana. Como si hubiera una especie de conexión. No, O sea, quizá, Manuel, lo que se está planteando, y es un criterio político, por eso suscribo mucho lo que decía Raquel, porque a ti no te invitaron a la elaboración de ese documento. Es un criterio político. Lo que están tratando de ellos decir con ese 3x1 es de que ustedes se quejan. no, Claro. no, y de crear Entonces, una deuda. exactamente. De crear Y entonces, la noción de deuda. Lo que ellos... Pero también la Haití OIM, emite población hacia el resto del mundo. O lo que, Claro. lo que Desarrollado. OIM con ese planteamiento debería crear ¿cómo se llama? Una proporcionalidad para todos los países. Porque yo me imagino entonces que en el caso de México, que México no recibe migración en términos sustanciales, pero emite una cantidad impresionante, debe ser algo así como de 100-1. Sí, la deuda. O porque no sé, si porque es un problema de la deuda, mayor parte, exactamente, la mayor parte de los migrantes en Estados Unidos son mexicanos y México nunca ha sido un país de recibir migración masiva. O sea que estamos hablando de prácticamente 11 millones sobre cero. Yo creo que la OIM debería... Y los chinos. Exactamente. Entonces, el No, 3-1... Perdón, pero y los Estados Unidos, porque también se hizo un estudio que hace como un año donde se decía que había una cantidad impresionante de norteamericanos que se van a Europa, Australia, América Latina. Los americanos están en todas partes. Pero ahí hay un criterio diferente, No, porque ellos- muy diferente. Yo he insistido, jóvenes, que cualquier persona que desee emigrar a Estados Unidos tiene que cumplir con 3 condiciones. Una de ellas es, esa persona no puede ser portador de enfermedades infectocontagiosas, no puede haber delinquido. Es decir, cuando usted va a solicitar una visa de residencia a los Estados Unidos, se le hacen sus análisis para que usted no tenga enfermedades infectocontagiosas. Usted tiene que llevar su asunto, su certificación de no delincuencia, pero además de eso usted tiene que darle una garantía al Estado norteamericano de que usted no va a ser una carga para el gobierno, para el Estado americano. Sí. Entonces, esas son 3 condiciones que son enteramente racionales, a menos que sea para la República Dominicana. Si es para la República Dominicana, no hay ningún problema. Usted puede entrar con enfermedades, al contrario, delincuente, y usted puede ser una carga. Entonces el problema, al final de cuentas, es la carga. ¿De qué va? Y entonces me dicen, no, lo que pasa es que trabajan. Nadie está discutiendo si trabajan o no, y no todos los siguen emigrantes siendo una carga, aunque siguen trabajen. siendo una carga, porque lo que ellos trabajan y le pagan, eso es para ellos. Pero todo lo otro que gastan,
lo tiene que costear Lo que el consume. contribuyente dominicano. Y si no se constituye en una carga financiera, se constituye en una pérdida de bienestar en razón de la indigencia. Y eso ya lo estamos viendo en la ocupación de los espacios públicos que no fueron diseñados para que lo ocupe ni emigrantes ilegales, ni siquiera dominicanos, porque ¿cómo es posible que hagan un barrio al lado de una carretera, ¿verdad?, cuando ese espacio no tiene ese propósito? Así es, Manuel. Y este documento, sería importante que los televidentes, los dominicanos, puedan tener acceso. ¿Se puede tener acceso Sí, a está esa en documentación? internet. El documento básicamente tiene un propósito general, lo dice la señora Florinda Rojas, que es de las promotoras de ese documento, que fue la señora nombrada directora del Instituto de la Migración, que fue creado precisamente para arrancarle a la Dirección General de Migración la política migratoria, porque antes la dirección tenía el control de diseñar la política y entonces ahora lo tiene el instituto y dejaron a migración como una cuestión meramente de policía de frontera. Sí. Esto es una forma de que esta señora que viene del Centro Bonó, que está conectada con el observatorio que dirige Wilfredo Lozano, Woodrow Blooding y todas esas ONGs que están ligadas al fusionismo y a todo lo que es el inmigracionismo como teoría, como objetivo, pues ella se coaligó con el OIM para producir un informe y tratar de apoyar el objetivo de su política, que es la creación de un carnet de habitante fronterizo que eliminaría el visado para todo haitiano que lo posea y eliminaría también cualquier otro tipo de documentación. Yo diría que muchos haitianos que viven en la frontera tendrían eso como su único documento y podrían situarse no solamente a los 20 kilómetros de la frontera que dice el carnet, sino dentro del país, porque en la medida en que un extranjero tiene un documento expedido por el Estado Dominicano, no es verdad que va a ser detenido por las autoridades que tienen como objetivo la interdicción de la inmigración ilegal. Es decir, que es un documento hecho con mucha mala intención, con el objetivo esencialmente de tratar de cambiar la mirada de la política migratoria dominicana, que ha sido una política migratoria en contra de la sociedad dominicana en términos generales. Así es. Manuel, brevemente, ya que ya estamos al final del programa, ya pasó este mes de febrero, pero ya estamos a 3 de marzo, es un mes también que también es de la patria, además de febrero. La primera batalla que se fue la Fuente del Rodeo, 10 de marzo, luego está la 19 de marzo, 30 de marzo, hubo varias batallas en este mes. ¿Qué tú puedes decirle al pueblo dominicano? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Y otra cosa más, que tú estuviste en la frontera recientemente, por la parte de Jimaní, ¿cuál fue tu experiencia en esa parte? ¿Y qué advertencia debemos hacer también al pueblo dominicano? Yo creo que en la frontera tenemos una enorme lucha entre los sectores que tienen como función proteger la frontera y las ONGs que están allí instaladas, operando directamente, trayendo niños, introduciendo personas. Ahí opera las ONGs que dirigen los jesuitas, Visión Mundial, un conjunto de organismos cuya función es tratar de servir de cabeza de playa a los inmigrantes que logran cruzar una frontera que tiene 392 kilómetros de longitud, que es muy amplia, que no tiene un presupuesto adecuado para su sostenimiento, a pesar de que se ha dicho, pero eso está en futuro, en la actualidad todavía no es así, de que se le dará un presupuesto mayor. Todo esto pues ha producido la sensación de ocupación que decía Osvaldo, es decir, porque del lado haitiano tú tienes Puerto Príncipe, el departamento de Ancha, el departamento del centro y la parte de Cabo Haitiano. Toda esa franja, desde Puerto Príncipe hasta el centro, representan 3.8 millones de personas. Del lado dominicano tú tienes cinco provincias, Pedernales,
Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, que representan 290.000 habitantes. Entonces, la sensación de lleno y de vacío está haciendo presión hacia la República Dominicana y la incapacidad, no diría yo la complicidad, porque no creo que haya complicidad en nuestro ejército, la incapacidad de nuestros cuerpos de seguridad que no han sido robustecidos para enfrentar el tipo de desafío enorme que tienen, pues ha hecho que muchos de esos pueblos estén prácticamente desnacionalizados y ocupados. Así es, muchas gracias Manuel por tu intervención del día de hoy. Gracias Osvaldo, Camelia. Priyanka estará con nosotros las próximas semanas. Hoy estaba atendiendo unos asuntos familiares. Una advertencia a los dominicanos, sobre todo los que van por la frontera, tengan mucho cuidado qué comen, qué toman también de allá, aunque vean esas bebidas que se vean selladas, tengan mucho cuidado porque una persona de las que estuvo muy allegada a mí en la frontera adquirió una bacteria que no ha sido fácil esta situación. Así es que, y eso no es especulación. Quiero aprovechar para decirles que tenemos a la venta nuestro primer candelario patriótico. Los que los deseen aquí en el país se pueden comunicar con Ramón López en Moca o conmigo en el 809-264-1863. A los amigos en Estados Unidos, que estaré dentro de 1 o 2 semanas por allá, los que les interesen el libro de Manuel, que no pudieron adquirirlo, la autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, se pueden igualmente comunicar conmigo. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes por su sintonía de cada sábado aquí en Teleimpacto, canales 52 de Claro y 22 de Tricón. También nos pueden encontrar en YouTube. Así es que les deseamos a todos un feliz resto de este sábado, comienzo de marzo. Buenas noches. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.